en Twitter, @ecomedios 1220. Buenas tardes, estamos en una nueva edición del programa Entre Ustedes y Nosotros. Habitualmente en el piso está el doctor Enríquez, su conductor natural, junto con Osvaldo Sanmartino. En el día de hoy, él está en el acto de cierre de campaña y lo tenemos conectado en este momento. Así que, bueno, le damos la bienvenida. Hola Jorge, ¿nos estás escuchando? Perfectamente. Muchísimas gracias. Yo me anticipé a decir, a hacer la presentación, pero me ganaste de mano, Horacio. Bueno, es una nueva edición, por supuesto, entre ustedes y nosotros. Yo estoy a media cuadra del acto donde vamos a hacer el cierre de campaña de los candidatos a diputados nacionales por Juntos por el Cambio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La lista que encabeza para diputada nacional María Eugenia Vidal, y para el legislador porteño Emanuel Serrano. El programa de hoy va a tener un poco de esta manera irregular. Yo, por esta razón, voy a estar ausente. Por otra parte, por otros motivos, Matías tampoco. Osvaldo va directamente desde la Ditela, desde San Andrés, perdón. Y ahora María Martínez, nuestra prestigiosa civilista y comercialista, la tenemos un poco con alguna dificultad gripal y está también en Zoom. Pero bueno, esta herramienta que nos proporciona la tecnología nos permite trabajar de esta manera y poder vernos, porque este ECO AM 1220 nos permite tener tanto el tema radial como el tema televisivo. Muy sintéticamente, los temas que vamos a abordar el día de hoy son, por un lado, por eso está nuestra especialista Ana María Martínez, la doctora, el tema vinculado a una malhadada ley de alquileres que fue sancionada en las postrimerías de nuestro gobierno, el gobierno de Cambiemos, y que se vio claramente que a los 4 actores fundamentales que iba destinada esta ley, que fue un fracaso desde todo punto de vista. Ni los propietarios, ni los inquilinos, ni los desarrolladores inmobiliarios, ni los corredores inmobiliarios se vieron beneficiados con esta norma. Por el contrario, bueno, lo va a explicar muy bien Ana María, trabajamos intensamente en un proyecto que se vinculaba con ayornada a la ley 23.091, que se sancionó durante el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín, y que, bueno, a muchas de sus normas, preceptos fueron incorporados al Código Civil Comercial de las Obligaciones, y nosotros pensamos que ayornar esta norma que he trabajado juntamente con el diputado Luciano Laspina, abarcando por un lado aspectos relativos al contrato de locación y por el otro lado la promoción de construcción de viviendas, pero eso lo va a desarrollar nuestra flamante presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, el Colegio Profesional Inmobiliario, la doctora Marta Liotto, una gran amiga de toda la vida, que seguramente debe estar en el piso. Todavía no llegó, te estoy avisando, está demorada en principio. Este es uno de los temas que me parecen gravitantes, sobre todo en este momento que hay una crisis habitacional y sobre todo cuando uno empieza a advertir estas variantes que se dan en los precios de las locaciones con motivo de esta escalada del dólar que parece no tener techo. Pero hay otro tema que nos preocupa enormemente, que es que cada tanto y de una manera absolutamente espasmódica surgen problemas de inseguridad. Si bien los problemas de inseguridad son cotidianos, este reverdecer de querer de echarnos las culpas entre los políticos, entre los magistrados, jueces, entre la fuerza de seguridad, con algunos personajes muy tribuneros, como por ejemplo Sergio Berni, o otros que están como Aníbal Fernández, que revela un total desprecio cuando habla de sensación de inseguridad, o también cuando le molesta cuando algún periodista le pregunta algo incómodo y
se encoge de hombros diciendo directamente que eso pasa en todas partes del mundo. En todas partes del mundo a la gente no se le hace simulacro de fusilamiento en forma permanente, como estamos viendo en nuestro país, y particularmente en la zona donde se enseñorea el kirchnerismo, que es la zona de la matanza. Digo porque empiezan a echarnos las culpas unos a otros y nos olvidamos que conforme entendemos, muchos de nosotros, el tema de la seguridad debe ser abordado de una manera multidisciplinaria, como bien señala la Constitución de los porteños en su artículo 34, es un deber indelegable del Estado y por otra parte debe darse de manera equitativa. ¿Qué significa equitativa? Dar seguridad a quien más lo necesita, a quien más se encuentra en un estado de vulnerabilidad, que en este caso son los sectores más postergados de la sociedad. Este tema lo va a abordar con toda la enjundia que tiene como jurista, pero sobre todo con un abogado con sentido común profundo, el ex procurador fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Luis Sebasco. Se vincula con algunos temas que no puedo soslayar, como por ejemplo una reforma del Código Penal que abarca, entre otras cuestiones, también un agravamiento de las penas, pero esto lo va a explicar mucho mejor él. Si solamente un 6 por 1000 de las personas terminan condenadas sobre un universo que se denuncia solamente un 30% de los delitos que se cometen, por más que agravemos las penas, me parece que siempre vamos a estar en la misma situación y vamos a ver estos casos realmente impúdicos, que gente que hace un curso de ukelele o un curso de corte y confección o de reparación de laderas sale con una libertad condicional. Esto es fruto, obviamente, de las doctrinas zafaronianas, que con un falso garantismo, porque garantistas somos todos nosotros, los que abrazamos el derecho y la justicia, somos garantistas en el sentido de las garantías individuales, principio de defensa del juicio, amplitud de la prueba, garantía del juez natural, etcétera, pero lo que busca el zafaronismo es la abolición de todo derecho punitivo, y estas doctrinas han calado muy hondo tanto en los ámbitos universitarios como en los consejos de la magistratura, donde quienes no las comparten evidentemente no tienen buen destino. Se habló del gobierno anterior, 72% de los homicidios, hubo una reducción del 72% de los homicidios durante la gestión de Cristian Retondo al frente de la seguridad de la provincia de Buenos Aires, y un 74% a nivel nacional por la excelente gestión de Patricia Bullrich. Bueno, y simplemente era para hacer estos comentarios, decir que estamos en los albores de una nueva elección, donde espero que los argentinos digamos el domingo: basta la corrupción, basta la impunidad, basta que nos tengan encerrados con un confinamiento medieval como nos ocurrió en la pandemia, basta que las escuelas estén cerradas, por más educación, por más progreso, por más productividad, por más trabajo, por más calidad institucional. Y lo traté de hacer un poco apurado porque hay mucho material hoy para tratar. Jorge, los dejo. Sí. Te interrumpo porque nunca viene más. Acabo de recibir un WhatsApp de Marta Liotto. Vos mirá lo que es, ¿no? En este momento está en la comisaría, no me dijo el número de qué comisaría, haciendo la denuncia porque acaban de robarla. O sea, lo que vos estabas diciendo, creo que con este hecho, no sé, se ratifica minuto a minuto. O sea, no vino al programa, cuando estaba viniendo la robaron. Y está en una comisaría. Eso no está, eso claramente... ¿Dónde estamos viviendo, no? ¿Dónde estamos viviendo? Suceden de forma cotidiana, que se vinculan con muchos factores, como yo dije, es un tema que abarca, que debe ser abordado en forma interdisciplinaria, que evidentemente Luis lo va a explicar con mayor detenimiento, pero la exclusión social, cuando las personas quedan totalmente alejadas de los beneficios comunitarios, donde las palabras solidaridad, donde las palabras respeto al prójimo, mérito, respeto a la propiedad, pasan a ser simplemente oraciones o frases huecas. Esto no quiere decir, porque muchas veces se confunde, que los sectores que son más pobres son los sectores que delinquen, y esto no es así, son aquellos que están excluidos de los beneficios comunitarios. Sino, la India, por ejemplo,
un país pobre tendría que tener los índices más altos de delito, y sin embargo esto no es así. Cuando nuestros abuelos vinieron a la Argentina, muchos de ellos con una mano adelante y otra atrás, eran gente pobre, que venía huyendo de una Europa absolutamente devastada, y con el trabajo, con el esfuerzo, con la solidaridad, con el respeto al prójimo, con el respeto a las normas. Este es otro tema que hay que abordar, también el de la anomia, el desprecio por la norma. Era gente muy humilde, construyeron un país pujante, sus hijos llegaron a las universidades, queda esto plasmado con la famosa obra de teatro de Florencio Sánchez, Mi hijo el doctor. Así que este tema se vincula más con la exclusión social y, por supuesto, con la educación, que es la madre de todos los problemas que tenemos. Yo recién escuchaba, me extiendo ya que no está Marta, no va a venir Marta, escuchaba que decía Feletti que el dólar blue era algo absolutamente intrascendente, y yo me pongo a pensar que intrascendente es él, que creyó que con un congelamiento de precios, con la varita mágica que hace 70 años que se viene implementando en la Argentina frente a cada crisis, se solucionan los temas, y esto profundiza más las crisis. Hoy vemos de que es un gobierno sin rumbo. Después del 14 de noviembre, donde se avisora una derrota muy importante, espero que recapaciten, porque yo siempre digo que necio no es el que se equivoca, sino el que persiste en el error, que muestren señales que quieren dialogar. A veces dialogar con alguien que te tira 14 toneladas de piedra, con alguien que de un zarpazo te saca 70.000 millones de pesos de la coparticipación federal, como le pasó a la ciudad, para seguir financiando una policía como la de Kicillof, absolutamente incompetente. Se solucionan los problemas y esto no es así. Tenemos que ir por más calidad institucional, más integración en el mundo, competitividad económica, ejemplaridad dirigencial, que es lo que nos falta, y la cohesión social para que la destrucción de este tejido social no llegue a producir esto que estamos nosotros, la exclusión de los beneficios comunitarios, que son los que después son el caldo de cultivo para la delincuencia. Bueno, no me quiero extender porque si no les estoy robando tiempo. Ana va a explicar, como ya sabemos, con la preparación, formación y capacidad que tiene, el tema de alquileres, y bueno, de Luis ya sabemos que podemos esperar una excelente nota sobre este tema. Y me olvidaba también de nuestro representante en la Universidad de San Andrés, Osvaldito Pérez Martino, a quien también saludo a todos. Muchísimas gracias, y ya me voy para la clase. Gracias, hasta Jorge. El próximo miércoles, si Dios quiere. Chao. Chao, chao. Ana María Martínez pacientemente estaba esperando del otro lado. Buenas tardes, Ana María, ¿cómo te va? Muy bien, Horacio, buenas tardes. Muchas gracias a Jorge y al programa por invitarme a tratar de poner un poco de claridad en este tema, que creo que en general la gente lo tiene sumamente claro, porque es un tema que, digamos, que afecta a la gran mayoría de la población del país. Yo iniciaría diciendo un poco el tema que nos convoca, es esto, ¿en qué aspectos la ley 27.551, que se sancionó el 11 de junio del año pasado, o sea, el 2020, rompió con la lógica que en su momento tuvo la primera ley que normalizó seriamente las locaciones urbanas después de casi 40 años en la Argentina, que fue la que citó el doctor Enríquez, la 23.091, conocida como Ley de Locaciones Urbanas, sancionada en el año 84. Esta ley rompe con la ley sancionada el año pasado, con iniciativa de una senadora del Frente de Todos, rompe con la lógica no solo de la 23.091, sino también del Código Civil y Comercial de la Nación, que recepta la mayoría del articulado de la Ley de Locaciones Urbanas. Sobre todo porque el Código establece para los contratos paritarios, como los denomina, un principio que ya para los abogados es muy conocido y la gente incluso lo utiliza en su lenguaje coloquial, que es el principio de la autonomía de la voluntad.
¿Por qué hablamos de contratos paritarios? El código habla de contratos paritarios, contratos de adhesión y contratos de consumo. Obviamente el contrato de locación no es un contrato de consumo porque no tiene por objeto un bien consumible, sino que es un bien permanente, como es un inmueble, que puede tener varios destinos para el propietario. Un destino puede ser generarse una renta a través de una locación, otro destino puede ser la reserva del valor del dinero en un país con tan alta inflación, otro puede ser la refacción de ese inmueble y la venta a un mayor valor. Quiere decir que hay una multiplicidad de finalidades que tiene en vista el propietario de un inmueble y no solamente la locación. Esto también determina, además, hay una multiplicidad también de propietarios, o sea, no podemos hablar de que haya un cártel de propietarios ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo, porque obviamente eso no es así. No hay un cártel que determine un precio ni que imponga condiciones en el mercado. Por eso podemos hablar con claridad de un contrato paritario. Sin embargo, pese a ser un contrato paritario, y siguiendo un poco la lógica de la apertura del diputado Enríquez, de mejorar la calidad institucional del país, creo que es esencial para mejorar la calidad institucional del país, que nuestros representantes se eduquen. No solamente que se eduque a la gente, también que se eduquen nuestros representantes, porque para legislar hay que saber, y para saber hay que educarse y hay que formarse, cosa que evidentemente, lamentablemente, no se ve en este proyecto de ley, en esta ley sancionada. Esta ley, como dije, se sancionó el 11 de junio del 2020, establece una serie de condicionantes y limitaciones a la autonomía de la voluntad en cuanto al plazo de las locaciones, la forma de actualización de los alquileres, el destino de los depósitos de garantía, la cantidad y cuándo deben ser devueltos. Tan grave y tan obvia iba a ser el impacto que iba a tener el mercado inmobiliario negativo, tanto para los propietarios como para los inquilinos, y también para los intermediarios, que un mes después, el 13 de julio, el diputado Enríquez presenta con el diputado Laspina el proyecto de modificación de la ley. Y no es casualidad, porque la ley congela por un año el valor de los alquileres, y ya sabemos qué es lo que pasó un año después. Ya lo sabíamos un año antes cuando presentamos el proyecto de modificación, pero ya sabemos lo que pasó. Solamente en la ciudad de Buenos Aires el valor locativo de los inmuebles subió un 67%. ¿Por qué? Porque también la ley regula la forma de actualización. Y la forma de actualización del valor del alquiler lo establece en función de un promedio entre el índice de precios al consumidor y el índice de promedio de actualización de los salarios. En función de eso, obviamente, para cubrirse de un índice que seguramente iba a resultar inferior a la inflación, ¿qué hace el propietario? Eleva el precio inicial de la locación. Pero así que en este sentido, el resultado de la ley no sorprende a nadie, y esto se quería evitar cuando promovimos un proyecto de reforma para volver al régimen anterior. Es importante saber que en un mercado como el mercado de las locaciones urbanas, siempre tenemos que enmarcarlo dentro de una política pública del Estado más amplia, que es una política pública de vivienda. Y con la clara idea de que locación no se opone a derecho de propiedad. Quiere decir que no es que si el Estado promueve las locaciones, necesariamente va a deprimir las posibilidades de las personas de acceso a la vivienda propia, obviamente. En casi todos los países del mundo, cuando se encara una política de vivienda, se encaran estas dos variables, tanto la locación como la propiedad. Argentina no encara ninguna, lo que hace es repetir fórmulas que no han dado resultado, y voy a datos duros para eso. La primera intervención que tiene el Estado Nacional en el mercado de las locaciones urbanas se hace en 1920. O sea que la ley 27.551 tomó una ley de 100 años atrás, como si no hubiera habido ninguna modificación en la sociedad, ni en la Argentina ni en la universal.
y toma exactamente las mismas herramientas que ya se probaron no útiles para este tipo de intervención, en la ley 11.157. Esta ley, como bien va a decir el doctor San Martino, que es especialista en constitucional, fue llevada a los estrados judiciales planteando la inconstitucionalidad y se sanciona, y la Corte Suprema dicta el famoso fallo Ercolano, donde dice que ante situaciones de emergencia y excepcionalidad no puede atacarse nulidad de inconstitucional la ley. Pero ¿cuáles eran las circunstancias de excepcionalidad en 1920? En 1920 contábamos con la reciente finalización de la Segunda Guerra Mundial, la falta de acceso a materiales de construcción que en ese momento en la Argentina eran prácticamente en su totalidad importados, precisamente por la finalización de la guerra, y además la segunda gran inmigración, donde vinieron un montón de inmigrantes europeos huyendo de la miseria posterior a la guerra. Esto provocó que hubiera una demanda excesiva, sobre todo en las grandes ciudades del país, de vivienda, y por eso se sanciona la 11.157, aclarando que es absolutamente provisoria. ¿Quién impulsa esta ley? Esta ley la impulsa el primer senador socialista de América, Iberlucea. Y si uno lee los argumentos, claramente Iberlucea dice que esto es un paliativo para una situación de excepción. Pero parece ser que en la Argentina, en 100 años, no hemos podido encontrar una solución al problema habitacional, que además se agrava en la década del 40 por las migraciones internas en el país. Nosotros tenemos que tener conciencia de que los grandes centros urbanos se ven absolutamente desbordados de población porque el impulso de sustitución de importaciones a través de la industrialización en las grandes urbes provoca la migración de cantidades inmensas de personas que deben alojarse en algún lugar. Como evidentemente no hubo una política desde el Estado de promoción de la oferta, esto es, de ayudar a que la gente pueda promover que la gente pueda construir viviendas, sean destinadas a locación o habitación personal, lo que fuere, pero no hubo una política pública de construcción de viviendas como debió haberla hecho, el Estado se encontró con que mucha de esta gente termina viviendo en forma precaria en las grandes urbes. Siempre me pregunté por qué hablábamos de villas miserias. Y leyendo un poco sobre este tema me enteré. En el año 48 se instala en la ciudad de Buenos Aires la primera villa que se llama Villa Cartón, pero es una villa construida por el gobierno municipal en ese momento. Y se llama Villa Cartón porque las casas eran de cartón corrugado. Después siguen las instalaciones de otras villas, Villa Tranquila, Villa Jardín, como paliativos a esta falta de habitación, o sea, de acceso a una vivienda digna. ¿Qué hizo el Estado en todos estos años? Sancionó leyes que perjudicaron el mercado de locaciones, que nos mantuvo sin normalizar las locaciones urbanas durante más de 40 años. Si yo les digo las cantidades de leyes, no les voy a dar los números, pero son arriba de 15 leyes sancionadas para regular un mercado que necesariamente, si lo regulamos, se va a ver afectado, porque obviamente lo que tenemos que hacer como política de Estado seriamente es subsidiar la oferta, o sea, subsidiar la construcción de viviendas para locación y subsidiar la demanda. ¿Y cómo subsidio la demanda? A través de un programa de acceso a una locación social, a un alquiler social. Esta ley, la 27.551, pido disculpas por la voz, pero estoy con una bronquitis importante. Nos tenemos en un minuto el corte, por eso te quería avisar también. Perfecto, cierro entonces, voy cerrando. Esta ley habla en un título tercero de un programa nacional de alquiler social. Si ustedes lo leen, esto no es un programa nacional de alquiler social, es una serie de declamaciones de lo que el Estado debería hacer. En realidad, el proyecto que presentó el diputado Enríquez, que es el 3446 Diputados 2020, tiene una segunda parte que es precisamente la promoción de la demanda. Esto es, facilitar a los inversores la construcción de demandas con fines habitacionales,
promoviéndolo a través de reducciones impositivas, de exenciones impositivas y de la posibilidad de que esas inversiones sean debitadas, descontadas de diferentes impuestos nacionales. Bueno, ya no tengo más tiempo, así que no lo dejo aquí. Sí, igual es un tema para seguirlo durante muchos programas, así que... Sí, un solo dato más, si me permitís, Horacio. Sí. Un programa realmente de auxilio, de apoyo a la locación social, está dado en los Estados Unidos. Estados Unidos tiene un muy buen programa de apoyo que solamente con copiarlo nos alcanzaría, es la sección 8ª, y es un programa que le entrega al locador un voucher por el 70% del valor de la locación y negocia con el propietario el pago del 30% restante. Si queríamos realmente hacer algo, no cuesta nada estudiar y promover las medidas que corresponden. Bueno, acá los dejo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Ana María. Muy interesante todo lo que dijiste, ¿eh? Y bueno, lo vamos a seguir al tema. Gracias. Y vamos al corte. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las quinielas recién sorteadas. A la cabeza en la ciudad, 8.375. En la provincia, 1.665. 1.665. En Santa Fe, 2.196. En Córdoba, 7.447. Y en Entre Ríos, 7.134. Montevideo a las 3 de la tarde, 9.381. Auspiciado por Balcacha, tortas y helados todo el año, Rivadavia 2030. No cocine más. Pizzería La Posta, San Juan y La Rioja. Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220. Volvemos después de la última, 21:30 minutos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Anfis vamos a cuidarte. En Anfis venimos a encontrarte. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Yo decido que se respete al que trabaja. Yo decido que se respete al que da trabajo. Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa. Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad es que no te falte comida en la mesa. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. Lista 508. Frente Vamos con candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo, Carolina Castro. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a la casa propia. Sí a fabricar acá. Sí a vivir tu identidad como se te cante. Sí a pagar menos impuestos a las ganancias. Sí a la educación pública. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí a volver a la cancha. Sí a sentirme más segura. Obvio que sí. Claro que sí. ¿Sabes que sí? Sí, re. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La izquierda es la tercera fuerza nacional, la fuerza que está siempre con el pueblo trabajador, para transformar la decepción en lucha, para enfrentar el ajuste y al FMI. La izquierda es tu fuerza en el Congreso. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Giordano y Godard, diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad es que te alcance lo que ganás. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. Lista 508. Frente Vamos con candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo, Carolina Castro. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.
Bueno, continuamos entre ustedes y nosotros y ya estamos esperando la conexión con Osvaldo San Martino. Osvaldo, ¿estás al aire? Hola, ¿cómo te va ahora? Sí. ¿Cómo te va, Osvaldo? Bueno, bien. Bueno, esperamos ansiosamente tu columna y tus reflexiones. Sí. Así que adelante, Osvaldo. Perfecto, gracias. Voy a tratar de ser breve porque sé que está el doctor Luis Sebasco y que seguramente va a tratar temas de actualidad desde el punto de vista de su conocimiento del derecho penal. Yo simplemente quería destacar algo que no sé si lo habrán mencionado hasta ahora, probablemente no porque hablaron de otros temas. Es una noticia que apareció hoy en distintos diarios. Yo la leí en el diario La Nación, en una crónica de Hernán Capielo, que se titula "Realizaron un polémico peritaje sobre las opiniones de Macri". Me llamó ya la atención el título, y al leer la nota dice que la justicia incorporó un peritaje sobre las opiniones que vertieron entre 2015 y 2019 Mauricio Macri y exfuncionarios de su gobierno sobre jueces y fiscales considerados víctimas de la mesa judicial, lo pone entre comillas, de Cambiemos, a la que se acusa de presionarlos para dictar resoluciones según su conveniencia. Esta es una causa originada de una denuncia del diputado Rodolfo Tailade y del ministro de Justicia Martín Soria, que tramita en el juzgado de la doctora María Eugenia Capuchetti y que impulsa el fiscal Franco Picardi para ver la supuesta existencia de esa mesa judicial de la que habla el kirchnerismo. Bueno, hasta ahí ya parece algo extravagante. Pero lo que es insólito es esta pericia, porque se le solicitó a un organismo y de la Corte Suprema, que es el DAJUDECO, Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos, que produjera un informe que lo hizo, son 326 páginas, con un ciberpatrullaje sobre expresiones de Macri y de otros funcionarios y dirigentes en Twitter y medios digitales. Es decir, ellos hicieron un informe y revisaron las cuentas de Twitter de Macri, de Pablo Cusellas, Germán Garabano, Ernesto Sanz, Fabián Rodríguez Simón, Guillermo Lipera, un abogado sin ninguna función pública, que yo sepa, Federico Pinedo, Laura Alonso, Bernardo Sarabia Frías, Pablo Tonelli, Patricia Bullrich, entre otros, para informar respecto de lo que opinaban en sus redes sociales y creo que en particular en Twitter. Y entonces este informe destaca que sí, que esas opiniones contienen expresiones como corruptos, jueces federales, juicio político, renuncia, dar un paso al costado. ¿Y cuál es? Leyendo ¿cuál es la noticia? ¿Cuál es el delito que acá lo podrá después explicar mejor? Al lado, no voy a hablar yo de esto, pero ¿cuál es el delito que se le pareciera que es el delito de opinión? De opinión, claro. Es decir, rosa esto el tema de la libertad de expresión. No rosa, más que rosa, penetra. Lo que pasa, si me permitís, Osvaldo, es que toda esa denuncia parte de una premisa absurda. Ellos cuestionan la existencia de una mesa judicial en el marco del gobierno. A ver, todos los ministerios de justicia tienen un ámbito donde se analiza la situación de la justicia. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia tiene una injerencia directa en la designación de jueces y de fiscales, porque del concurso sale una terna, el Poder Ejecutivo elige uno y esa persona elegida se envía el pliego al Senado para que le den la aprobación. Con lo cual necesariamente tiene que haber un ámbito donde se analicen las situaciones de justicia, cómo se integran los tribunales, etcétera. Con lo cual es absolutamente ridículo el planteo de cuestionar una mesa judicial donde intervengan los funcionarios allegados al presidente para hacer los análisis correspondientes. Entonces, este es un tema que está planteado políticamente como un absurdo para sostener la hipótesis del lawfare, y en realidad es más, el gobierno de Cristina Kirchner tenía su propia mesa judicial con su Ministerio de Justicia, donde estaba Mena, donde estaba ALAC y donde estaba toda esta gente, y era lógico que la tuviera.
Es más, de allí salieron los proyectos de ley que después la Corte paralizó, vinculados con la famosa democratización de la justicia. ¿De dónde salieron? De la mesa judicial. Esto es todo un absurdo. Es absurdo desde el inicio. Uno podría decir que todo Ministerio de Justicia es en sí mismo una mesa judicial. Obviamente, sino ¿qué sentido tiene su existencia? Pero aparte de eso, imagínate que un presidente cualquiera, además del canal formal del Ministerio de Justicia, decide junto a otros funcionarios o dirigentes políticos reunirse periódicamente para analizar ciertos temas vinculados a la justicia. No habría ahí ningún delito ni nada ilícito. Pero más allá de, por eso decía que ya era extravagante el planteo, pero dentro de ese marco extravagante y ridículo, este informe, esta pericia sobre opiniones que tuvieron en Twitter Macri y diversos funcionarios, dirigentes y abogados como el doctor Lipera, no se entiende, es algo que parece apuntar a un delito de opinión, porque ¿cuál sería el problema de que, digamos, que me juzguen a mí también? Yo uso bastante mi cuenta de Twitter y tengo expresiones a veces muy duras respecto del gobierno y respecto de muchos jueces, a los que yo desearía que se les hiciera el juicio político. ¿Y cuál es el delito de que yo considere eso, por ejemplo? Esto no es para nada grave, si me disculpás. Lo que sí es particularmente grave es que la expresidente y actual vicepresidente, en las conversaciones que trascendieron con el actual senador Parrilli, ¿no es cierto?, ella dijo, hay que salir a apretar a los jueces. Sí, sí. Eso es grave. Apretar a los jueces es grave. Tener carpetas de la AFI es grave en su domicilio en un allanamiento. Eso es grave. Pero se está tratando de equiparar una tarea absolutamente normal de gestión con la gravedad de esos hechos. Lo de la gestión, pero otro que es lo que yo quería poner el acento ahora, es en este rastrillaje de las opiniones. Claro. Me asombra este organismo de la Corte, que no sé quién lo dirige, Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos, porque creo que no debería prestarse a esto. Yo entiendo que si hay un pedido judicial, un organismo debe cumplirlo, pero me parece que esto excede su función y su competencia. No sé, es algo que habría que estudiar mejor, pero me parece insólito que los ciudadanos estén sometidos a este patrullaje ideológico por parte de un organismo judicial. Pero bueno, pero Osvaldo, aparte, el patrullaje ideológico, hablamos siempre de Twitter, ¿está circunscrito a Twitter solamente? Porque de ahí a investigar qué dijo en determinado lugar hay un paso. No, y esto es... O en un teléfono, un lugar de opinión. No sé si privado, por ejemplo. No, acá dice cruce de llamadas, peinó en la cuenta de Twitter y portales de noticias de La Nación. No, buscaron en distintos portales de noticias también. No importa, cualquiera sea el lugar, son lugares donde las personas se expresan. Claro. Y en la medida en que expresen opiniones, eso no es judiciable, eso no, salvo situaciones, bueno, las que haya una amenaza o algo por el estilo, pero opiniones de corte ideológico, opiniones sobre la calidad de gestión de un funcionario, así sea un funcionario judicial, son completamente libres en un Estado democrático liberal. Simplemente quería destacar eso, me parece que es peligroso y me parece que está involucrando a un organismo de la Corte Suprema que no debería prestarse para este mamarracho. Me parece muy... Era eso, y ya los dejo para que el doctor Luis Vasco pueda comentar otros temas que de muchísima actualidad. Muy interesante, y sobre todo yo no lo escuché esto en ningún lado, o sea que no solo es interesante, sino que es... Claro, pero yo trato de escuchar, no digo todo, pero estoy todo el tiempo, y no, de esto no escuché que nadie hablara, con lo cual tiene doble valor. Así que muchas gracias, Osvaldo. Gracias. Osvaldo, gracias. Hasta luego. Bueno, estamos dando vueltas siempre al mismo tema, la justicia, la inseguridad, la violencia y la violencia institucional, sobre todo. Sí, ¿no? La violencia es un tema que está siempre presente en la condición humana, pero hay algo que tiene que ver con el rol específico del Estado, ¿no? Muchas veces se habla de los derechos de la víctima, y yo creo que el primer derecho que tiene
La víctima es no ser víctima, no haber sido víctima. Y hay algo que es muy interesante. Uno de los primeros documentos institucionales de nuestro país fue el reglamento de 1811, que establecía que entre la función del Poder Ejecutivo estaba garantizar el sosiego de la población y la seguridad individual, ¿no? Estamos hablando de 1811 y seguimos discutiéndolo, y en realidad esto es muy claro. El rol del Estado, precisamente, es garantizar la seguridad, y esto es inherente al sistema republicano de gobierno, porque la gente cede entre sus facultades para la organización del gobierno, cede el derecho a autodefenderse, ¿no? Se lo cede al Estado, que adquiere con eso el monopolio de la fuerza, y una de las contrapartidas es que el Estado se tiene que ocupar de garantizar la seguridad de los ciudadanos que han renunciado a la autodefensa, porque si cada ciudadano tuviera la libertad de autodefenderse permanentemente, el nivel de agresiones sería la ley de la selva, porque ¿quién mide la racionalidad de la respuesta? La racionalidad de la respuesta se mide a través de la ley, ¿no? Rousseau decía que para vivir en paz en sociedad hay que someterse al dulce yugo de la ley. Entonces, la ley, por un lado, el monopolio de la fuerza en el Estado por otro, y la obligación de resolver los conflictos en el sistema judicial, son tres patas que hacen necesariamente a la organización del Estado y a la vida en sociedad. Ahora, ¿cuándo falla el Estado en la seguridad? ¿Y cuándo desaparece este derecho de la gente a no ser víctima? Es evidente que estando entre seres humanos y la interacción humana hace que los conflictos necesariamente existan, porque aún de buena fe cada persona es maravillosamente distinta de las demás y tiene distintos modos de entender la realidad y de entender las relaciones humanas, ya sea por cambios de humor, por distinta formación, porque unos tuvieron una formación religiosa rígida y otros no. Entonces culturas, oportunidades. Hay distintos modos de entender el mundo. Y como decía Jorge al principio, Jorge Enríquez, hay algo que es real. Las sociedades que tienen menor índice de violencia no necesariamente son las más ricas, sino que son las sociedades con mayor cohesión cultural. ¿Por qué? Porque en la cohesión cultural aparece una cierta uniformidad en el modo de entender el mundo que a uno lo rodea, entre los conceptos de lo que la sociedad entiende como bueno o malo, y hay mayor sanción social ante este tipo de transgresiones. Hay un paradigma conocido, claro, digamos, y aceptado. Y aceptado. Cuando las sociedades son heteroculturales, aparecen esa interacción de las personas se complica. ¿Por qué se complica? Por los distintos modos de interpretar la realidad que tiene cada una de las culturas. Uno no se rige en la vida por lo que dice la ley escrita, la ley formal, sino que uno se rige básicamente por lo que establecen las reglas culturales del medio donde ha nacido y desarrollado, que es lo que le da el sentido común, lo que llamamos sentido común, que es este concepto de lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Porque eso innatamente lo percibimos para ser aceptados en la sociedad. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la inseguridad? El problema de la violencia se plantea muchas veces cuando hay gente que tiene distinto modo de entender la realidad, y en la Argentina, sobre todo en las áreas metropolitanas, hemos desarrollado situaciones contraculturales muy complejas. Es decir, no se trata de hablar de pobreza, sino que se trata de hablar de exclusión social. Y cuando hablamos de exclusión social, ni siquiera estamos hablando de pobreza, estamos hablando de gente a la que hemos llevado de una manera o de otra a tener criterios culturales distintos de los mayoritarios. Por ejemplo, una estructura del narcotráfico insertada en un barrio humilde de la ciudad, lo que está generando es una cultura distinta que tiene que ver, que se interpreta de una manera diferente lo que vale la vida del otro, las expectativas de futuro, las expectativas de desarrollo, etc.
Y esa estructura de narcotráfico no necesariamente va a ser pobre, porque van a manejar mucho dinero, pero sí es un modo de entender la vida y la realidad totalmente distinto del resto. Y cuento con esto una pequeña anécdota. Yo creo, no recuerdo si fue en 2019, sí, creo que fue en 2019, en una reunión de procuradores generales en Rosario sobre el tema de narcotráfico. Tenía que hablar Patricia Bullrich, que finalmente no pudo ir, fue otra persona en su reemplazo, pero en el horario que tenía que hablar Patricia Bullrich en ese congreso, apareció una delegación de más de 100 personas de una villa de Rosario a declarar la persona no grata, con un manifiesto donde las mujeres decían: dejen de perseguir a nuestros hijos soldaditos de la droga porque son los que traen la comida a casa. Es decir, esa naturalización de esa actividad de los soldaditos de la droga en un ámbito como Rosario, que tiene un nivel de violencia superlativo, bueno, esto es lo que nos está mostrando esta relación contracultural. Le voy a pedir al Estado que no persigan más a mi hijo que está involucrado en el narcotráfico, ¿no? Falta que digan no tienen derecho a hacerlo. Claro, bueno, pero es que de alguna manera lo estaban haciendo, pues la estaban declarando persona no grata y le estaban diciendo dejen de perseguirlo porque son los que traen el dinero a casa. Cuando nosotros generamos condiciones sociales de exclusión social, ¿qué tiene que ver con esto? Por ejemplo, ámbitos donde el Estado desaparece, donde realmente no cumple ningún rol, donde ese rol es usurpado por las organizaciones delictivas y la gente responde a esas organizaciones delictivas que son el único ámbito al cual pueden recurrir. Bueno, este es un dato que es muy importante. Ahora, esta realidad no significa que el Estado se deba desentender de las consecuencias de los hechos de esta gente, porque hay que, como decía hace un rato, debe tener el monopolio de la fuerza, el monopolio de la respuesta, y aquel que comete un delito pautado por la sociedad como delito debe ser detenido y juzgado. Entonces, por un lado, tenemos que es necesario para disminuir la violencia que el Estado ponga todo su esfuerzo en desandar el camino de exclusión social que se viene andando hace mucho y que con un 40% de la sociedad bajo la línea de pobreza va a seguir creciendo. Es un caldo de cultivo muy grande. Porque además, en un país rico como la Argentina, semejantes niveles de pobreza lo que está indicando es un abandono del Estado a esos sectores de la sociedad. Un abandono que no se suple con planes. No. Los planes no suplen el abandono del Estado. Mucho más vendiendo... le dan plata que probablemente también se gaste en droga o se gaste en comida, no importa, pero el problema es que el Estado no sigue estando presente donde debe estar, que es en ese territorio y en esos ámbitos sociales. Por otro lado, el problema que se plantea, que se lo simplifica poniéndolo en el Código Penal, en realidad nosotros podemos aumentar las penas todo lo que querramos, pero esto no va a generar una solución. Sí es necesario, por un montón de factores sociológicos, de imagen y demás, que la persona que es condenada cumpla la pena, para que se sepa que esa relación de consecuencia entre la violación de la ley y el castigo realmente existe y se cumple. Para lograr esto, actualmente es mucho más importante el Código Procesal que el Código Penal. El Código Procesal es el que rige cómo se va a llevar adelante el proceso. Los tiempos, ¿no? Claro, tiene que ver con los tiempos del proceso, con las formas del proceso. Nosotros en el siglo XXI seguimos usando la tecnología de punta de la Inquisición del siglo XIII, o del siglo XII, o del siglo IX, que es la escritura. Hoy por hoy, nosotros hay modos de gestionar los procesos utilizando la informática, la inteligencia artificial y todos los recursos que nos permitirían llevar procesos muchísimo más rápido, en mucho mejores condiciones y establecer la respuesta adecuada conforme a la ley, al caso concreto. Más el sistema acusatorio. Claro, porque si nosotros, suponiendo que aumentemos las penas del Código Penal, eliminemos la libertad condicional, la situación de violencia no va a cambiar. No. Ahora, si nosotros no trabajamos sobre los problemas de exclusión social y contraculturales y encima somos laxos en la aplicación de la ley, ¿no es cierto?, lo que estamos generando es lo peor, que es lo que Hassemer, un penalista alemán, describía con absoluta claridad. Decía, mire,
la ausencia del derecho penal es lo peor que puede pasar, porque lleva a la venganza privada y al incremento de la violencia. A la mano propia. A la venganza por mano propia. Entonces, es necesario, sí, que el sistema penal funcione. Para que funcione el sistema penal, ¿qué necesitamos? Necesitamos una policía alerta y presente, con los medios tecnológicos adecuados, que tenga capacidad y apoyo para intervenir cuando deba intervenir ante hechos de violencia. Partamos de la base que quien pone la violencia no es el policía, sino aquel que va hacia el hecho de violencia, aquel que va armado, aquel que usa su arma, aquel que está generando la situación crítica. Entonces necesitamos una policía alerta, dotada de elementos tecnológicos y apoyada, y necesitamos de sistemas procesales que estén en condiciones de dar una respuesta inmediata ante la comisión de los delitos. El 90% de los delitos son de flagrancia, no hay motivo para que no esté resuelto el caso en un mes, claro, en el siglo XXI. Y por último, ahí sí, el cumplimiento de la ley a partir de criterios de razonabilidad. Los criterios del abolicionismo actual son criterios que están fundamentados en doctrinas de sociedades totalmente distintas, culturalmente homogéneas, donde tienen un muy bajo índice de violencia y donde en ese contexto lo que se le reclama del Estado es algo totalmente distinto. Yo puedo hablar de resocialización de una persona que previamente estuvo socializada. En cambio, de una persona que en términos culturales no estuvo socializada, lo que tengo que hablar es de socialización por un lado, pero por otro lado debo entender que hay que proteger al resto de la sociedad que está inerme frente a quien tiene otros valores sobre lo que significa la vida, la propiedad y la tranquilidad del otro. Por eso me parece que el tema tiene una enorme complejidad y que de ninguna manera el Estado, sea nacional o provincial, está en condiciones de desentenderse. Y con esto quiero terminar con algo que es muy importante. La obligación primaria en materia de seguridad es de los estados provinciales, porque los delitos comunes son de su competencia. Ahora, el Estado federal tiene una obligación esencial en todo lo que tiene que ver con las organizaciones delictivas, como el narcotráfico, como la trata de personas, como el contrabando, los delitos federales y, por supuesto, en los delitos de terrorismo, como lo que estamos viviendo en el sur del país con los maputruchos que están generando actos de terrorismo absolutamente típicos. Sí, muy interesante tu planteo, realmente atrapante. Y el tema de la parte cultural, arrancando de ahí, y yo faltaba agregar algo que pasa solo en la Argentina, que aparte del problema procesal, del problema cultural, una vez que están presos los sacamos porque hay pandemia. Sí, esto es un tema no sé si están de vuelta, absurdo. No sé si están de vuelta adentro. No están de vuelta adentro y ni siquiera fueron controlados. Siguen delinquiendo. Las personas procesadas por delitos de lesa humanidad que llevaban largo tiempo presas y que fueron se les concedió arresto domiciliario por pandemia, están todas con pulsera y se les controla que no se separen 1 metro de su casa. Todas las otras personas por delitos comunes, no hay sobre ellas ningún tipo de control. Con una diferencia importante, más allá de la gravedad de los delitos que se le imputen, esas personas estuvieron 30 años sin cometer delitos. En cambio, las imputadas de lesa humanidad. En cambio, las personas que están imputadas de delitos comunes, era absolutamente sabido que en cuanto salían volvían a delinquir. Bueno, muchas gracias. Un lujo, la verdad, un lujo escucharte, Luis, bueno, sinceramente. Muchas gracias. Bueno, y nos estamos despidiendo. Acá el operador hace señas. Bueno, nos despedimos hasta el próximo envío de Entre Ustedes y Nosotros, el próximo miércoles a las 18, ya con Jorge acá sentado en el estudio. Muchas gracias, hasta el miércoles.